Bien, muy buenas tardes a todas y a todos, apreciados integrantes del curso Aprendizaje de Python para Dummies. Espero que se encuentren todos muy bien. Vamos a dar inicio a nuestra clase. Recordemos que esta es pues la última sesión que tenemos de clase. Espero que le saquemos el mejor provecho, que todo nos salga de la mejor forma posible. ¿Listo? Gracias por sus saludos, a quienes me han dado sus saludos. Espero que se encuentren todos muy bien. Bien, si lo recuerdan, en la clase pasada estuvimos trabajando aspectos relacionados con ejercicios alrededor de la implementación de tuplas, de listas y de diccionarios. ¿Se acuerdan? Estuvimos haciendo implementaciones también de un triángulo de asteriscos para ver pues cómo se podían imprimir en pantalla. Y les había dicho que se quedaban esas implementaciones para poderlas ejecutar también a través de funciones, que es lo que vamos a ver ahora. Tomando pues un recuento de la clase anterior, eh, aquí está la definición de matriz, ¿cierto? Una matriz en realidad es un conjunto de elementos ordenado en una estructura de filas y columnas. Esta estructura de filas y columnas viene implementada, pues en las filas se implementan básicamente en las distribuciones horizontales, ¿cierto? Asumiendo que cada caja o cada cuadro de estos es un dato, básicamente una matriz organiza los elementos por filas, que es la distribución horizontal que tiene este elemento, ¿cierto? Y también por columnas. Las columnas vienen en una distribución vertical. Entonces, los datos vienen o se definen de forma vertical, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una cantidad de filas, 5 filas, 5 distribuciones horizontales y tenemos 4 columnas, ¿cierto? Que son 4 columnas, 4 distribuciones verticales. Estas distribuciones verticales, entonces, y las horizontales, si nosotros las multiplicamos, nos daría una cantidad total de 20 casillas, ¿cierto? Que son los valores que se nos van a ingresar en nuestra matriz. Básicamente en el orden como se los colocó, como aparecieron, es como se los ingresa. De esta manera se los ingresa en una matriz. Recordemos que Python, el manejo que le da a estas matrices es a través de una lista de listas. Ya habíamos visto el concepto de lo que es una lista de listas también, ¿cierto? Pues habíamos trabajado con ello. Bien, esto pues para retomar la definición de lo que es una matriz. Una función. Una función en realidad pues en cualquier aplicación, en este caso Python, una función es un elemento, realmente es un bloque de código con un nombre asociado, ¿cierto? Una función le coloca un nombre, esta función puede recibir una o más porciones de código y también recibe parámetros como argumentos en la entrada. Sigue una secuencia básicamente de sentencias, se ejecuta una secuencia de sentencias y esa secuencia de sentencias son órdenes, pues se ejecutan como órdenes deseadas y devuelve un valor o realiza una tarea específica. Ya vamos a ver cómo se define cada uno de estos elementos, cómo se realiza una función, cómo devuelve también el valor o cómo realiza la tarea, ¿cierto? Este bloque de tareas o este bloque de sentencias puede ser llamado en el momento que nosotros necesitamos. Pero para llamarlo, entonces, se debe hacerlo incluyendo también sus parámetros. Cuando nosotros le definimos parámetros, vamos a determinar, vamos a ver que hay parámetros, por ejemplo, que nosotros los podemos colocar de forma opcional o que los podemos colocar de forma pues requerida, obligatoria, o no colocarle parámetros, simplemente para que nos muestre un funcionamiento determinado. El uso de funciones es un componente bastante importante, es en el paradigma, sobre todo pues en la programación estructurada. También la programación orientada a objetos básicamente se basa en este tipo de funcionamiento. Todos los métodos se definen a través de funciones. Entonces es una parte, una porción muy importante de las implementaciones o del funcionamiento del lenguaje de programación Python. ¿Listo? Bien, vamos a continuar.
Una ventaja, de las ventajas más marcadas que tiene una función es la modularización. En qué consiste la modularización? La modularización consiste en que usted puede implementar un programa por partes, por segmentos. Se puede segmentar, se puede hacer por partes el programa complejo en una serie de partes o módulos más simples. De esta manera, usted puede ir llamando porciones de código y se le ejecuta o se le facilita la programación y se le ejecuta y se le facilita también la depuración del mismo. También tenemos la reutilización. La reutilización es que usted puede ya esta porción de código que se la coloca dentro de una función, se puede utilizar cuantas veces requiera, tanto en el mismo programa como en programas distintos. Vamos a ver que Python también dispone de varias funciones integradas al mismo lenguaje, como lo hemos trabajado hasta ahora y lo vamos a revisar también, ¿cierto? Y también permite crear funciones definidas por usuario, que es básicamente la tarea que vamos a llevar a cabo ahora. Vamos a hacer una integración de funciones propias nuestras para colocarlas de forma muy personalizada y para que puedan ser usadas dentro del mismo lenguaje. ¿Listo? Entonces una función tiene una sintaxis. Esta sintaxis es como se la puede observar en la diapositiva. Tiene una palabra que se llama def, tiene un nombre de una función con unos parámetros que recuerden son opcionales, puede o no llevar parámetros. Y dentro de estos parámetros también muchas bibliotecas, muchas literaturas recomiendan que se coloque una documentación de la función, que se coloque, que se documente, que se establezca una documentación para poder informar sobre la tarea que realiza o la información que devuelve la función que estamos desarrollando. Obligatoriamente lleva una o varias instrucciones en código fuente Python y él regresa después una expresión. Esta expresión de retorno, a diferencia de otros lenguajes de programación que nosotros podemos encontrar, otras implementaciones, perdón, así como en otras implementaciones que podemos encontrar, esta return expresión es opcional. Si nosotros ejecutamos una tarea y no necesitamos que el ejercicio nos retorne o nos regrese información, simplemente lo podemos obviar. No hay necesidad de colocarlo. Ya vamos a ver en qué momento lo podemos obviar y en qué momento lo colocaremos, este return expresión. Entonces, como les comentaba, la palabra def es una definición de función, ¿cierto? Se utiliza siempre en Python para definir una función. Nosotros sabemos cuando utilizamos la palabra def que lo que vamos a definir es una función dentro de Python. Es lo que vamos a hacer es hacer una función predefinida por el usuario o personalizada que va a utilizar el usuario dentro de Python. ¿Listo? Recordemos que el colocar la palabra def no ejecuta la función. Él no ejecuta el cuerpo de la función. Lo que se utiliza def es para definirla, para poder crear su estructura, pero para poderla ejecutar se la llama dentro del código del programa principal o del programa que la está solicitando. Hemos visto ejemplos, pero cuando comencemos a hacer implementaciones vamos a ver mucho más de forma mucho más clara cómo se hace la implementación de este tipo de funciones. Aquí está pues el nombre de la función, que es el nombre que se le va a colocar. Normalmente pues hay quienes comienzan con letra mayúscula, hay quienes utilizan esta notación camello, como ustedes si lo habíamos hablado antes, la notación camello, recordemos, comienza con el nombre, puede ser con una mayúscula inicial o cada palabra se cambia entre palabras diferenciando una letra mayúscula, ¿cierto? Como si fuera una jiba del camello. Entonces, este es el nombre de la función, obligatoriamente debe ir. Los parámetros es la lista de parámetros o parámetro único que puede recibir una función. Si la función va a recibir más de un parámetro se separa de otro separándolo de una coma.
o separándolo por comas. La documentación de la función, como les había explicado, es una cadena de caracteres simplemente, ¿cierto? Que nos va a informar sobre lo que realiza esta función, o sobre la tarea que ejecuta, o sobre lo que nos va a retornar o lo que nos va a entregar, ¿cierto? La sentencia o las sentencias. También pues tenemos que es el bloque de sentencias que se van a ejecutar, las tareas que va a desarrollar o lo que debe hacer esta función. Esas sentencias sí son obligatorias. Si no hay sentencias ahí, no vemos la necesidad de crear una función. Entonces es importante que esas sentencias vayan incluidas dentro de ese código, ¿cierto? Es el código fuente que Python utiliza para realizar una operación. La palabra return, recordemos en la sentencia return en código Python, quienes han trabajado en programación, quienes conocen programación, saben que esta palabra return se utiliza mucho para entregar o devolver algo como resultado después de haber ejecutado toda la tarea dentro de la función, ¿cierto? Y la expresión que tiene return es la expresión o variable que devuelve la sentencia return. También podemos tener una operación en lugar de solamente la expresión. Por eso se habla de una expresión. Return expresión. Listo, entonces vamos a ver cómo se nos ejecuta. Vamos a revisar pues cómo se realiza cada uno de esos pasos. Aquí tenemos todas las referencias de lo que se ha trabajado a lo largo de todo el curso. Como les he colocado de pronto en los videos, en las referencias, recordemos que se utiliza la implementación Replit, también pues la reunión la estamos realizando a través de la herramienta Zoom, las diapositivas se hacen a través de PowerPoint 365 y las otras referencias que se han utilizado también pues para poder obtener el material con el que se ha trabajado. ¿Listo? Entonces vamos a comenzar a hacer la implementación de los ejercicios. Entonces, el primer ejercicio, como lo tenemos aquí, es mediante el uso de funciones, vamos a solicitar un número en pantalla y escribir un triángulo conformado por asterisco, ¿cierto? Como una cantidad de líneas establecidas según el número dado. Aquí está el ejemplo. El número dado, por ejemplo, es 4. En la salida debe obtenerse un resultado como este. Estos 4 asteriscos formando un triángulo. ¿Listo? Entonces, vamos a comenzar a realizar la implementación. Sin embargo, vamos a empezar a definir primero de forma ya codificada cómo se ejecuta una función en Python. ¿Listo? Entonces, hablando de funciones, supongamos voy a colocar una función llamada suma. Voy a colocar en comentarios función suma. Estos comentarios, recordemos. Entonces, en función suma, le voy a colocar que me la defina. Def suma, miren que estamos colocando según la codificación que hemos visto, ¿cierto? Estamos colocando la palabra def que se utiliza para definir la función. Estoy definiendo el nombre de la función. La función la voy a llamar suma. Y suma puede contener o no parámetros. Le puedo decir, por ejemplo, que contenga un número 1 y un número 2. Y entonces puede ser fácilmente lo que me realiza la función es básicamente hacerme un return. ¿Qué me va a retornar esta función? Esta función me va a retornar básicamente la suma de esos dos números. N1, por ejemplo, más N2. ¿Cierto? O lo puedo decir de otra manera, decirle, por ejemplo, que resultado, si lo quiero hacer por pasos, resultado va a ser igual a sumar N1 más N2. Y aquí, en el return le voy a decir que me regrese resultado, que me entregue resultado. Miren, noten que también la definición de una función tiene una tabulación, ¿cierto? Tiene una tabulación, tiene aquí, se tabula o se sostiene, se mantiene lo que se denomina tabulación, ¿cierto? Entonces podemos realizar la tabulación del ejercicio. Recordemos que estamos elaborando la tabulación del ejercicio y le estamos diciendo que nos regrese el resultado. Ahí estamos trabajando la función en todo su contexto. Entonces ya puedo preguntarle al usuario, por ejemplo, que me defina una variable A, que va a ser igual, por ejemplo, a colocar como entero input
lo que está en la entrada, y en el input que me diga, por ejemplo, ingrese un número. Ingrese un número, ¿cierto? Después le puede decir a una variable b que también le voy a entregar la entrada convertida a entero, y aquí le voy a decir ingrese otro número. Y entonces, aquí lo que le voy a decir en el resultado es que me imprima. Print, le voy a decir, miren que aquí lo que estoy llamando es la función. Suma, miren que ahí ya me aparece la documentación, ¿cierto? Ah, usted necesita un N1, que sería un número 1. Y aquí me dice, pues suma, va a necesitar un N1 y va a necesitar un N2. Entonces en N1 le voy a decir que voy a colocar el valor A y en el N2 la variable B. Y me va a ejecutar el ejercicio de esta manera. Podemos observar que si nosotros lo ejecutamos, observen que al ejecutarlo él me dice ingrese un número, por ejemplo el número 3. Ingresa otro número, el número 5, y entonces él me muestra el resultado, ¿cierto? Que es 8. Observen que él me ejecuta la función suma A, B. Y él lo que hace es, obtiene el resultado A, que dentro de la función lo llamé N1. Ojo con esto también. No necesariamente tengo que llamar las variables como las estoy llamando en el programa principal. Lo que tenemos aquí que ejecutamos sin realizar tabulaciones es el programa principal. Y en el programa principal a un número lo llamé A y a otro número lo llamé B. Y cuando ejecuto la función, aquí estoy ejecutando la función. Le estoy diciendo que me imprima la ejecución de la función suma con asuma el parámetro 1 va a ser A y el parámetro 2 va a ser B. Es más, si yo aquí le coloco en lugar de N1, por ejemplo, número 1, número guión bajo 1 y aquí número guión bajo 2, aquí dentro del resultado debo decirle número, por ejemplo, guión bajo 1 más número guión bajo 2, ¿cierto? Ojo, este resultado es una variable que yo estoy creando dentro de la función suma. Esta variable resultado no es posible invocarla por fuera de la función. Esta variable es interna y es propia únicamente es de la función suma. Es lo que conocemos como variables locales. Esta es una variable local. Una variable global es como esta A, que esta A se puede ejecutar en todo el programa. Pero esta variable, el resultado, es una variable solamente local, que se me puede ejecutar dentro de esta función suma. ¿Listo? Entonces el resultado, recordemos, número 1 es como yo llamé al primer parámetro que voy a recibir. Miren que aquí nosotros le estamos definiéndole el tipo de parámetro. No estamos diciendo que si el parámetro es una letra, si es una cadena de caracteres, si es un número entero, si es una fecha, si es un número decimal, etc. Recordemos que en Python la definición de variables es de forma dinámica. Entonces no tenemos que estarle expresando o estarle diciendo que vamos a recibir una variable de ese tipo, ¿cierto? Simplemente le estamos diciendo que nosotros vamos a obtener esa variable o ese tipo de variables los vamos a obtener de forma dinámica y él mismo los va a determinar su tipo. ¿Listo? Entonces aquí estamos realizando la definición de la función llamada suma. Esta suma va a recibir un parámetro llamado número 1, que así lo estoy llamando internamente. Es el parámetro que recibo. Y voy a recibir otro parámetro llamado número 2. Miren que estoy recibiendo dos parámetros separados por una coma. Estos son los parámetros de la función, separados por coma. Y así es como los debo llamar dentro de la función. Y en la función yo puedo crear una variable como esta que se llama resultado, que es una variable local propia de la función. Entonces esta variable resultado es la suma de los dos valores que estoy recibiendo como parámetros en la entrada. Y luego le digo que me retorne el resultado. Entonces aquí en el programa principal lo que hago es obtener un número, entregárselo a la variable A. Obtener otro número, entregárselo a la variable B.
Y aquí en print lo que le estoy diciendo es que me ejecuta la impresión y que me ejecute la función suma. Miren que aquí entonces él dice, cuando yo estoy ejecutando suma, él me dice, ¿cuál será? Miren que ya cuando lo cambié por el número, entonces ya me aparece aquí, suma. Entonces debo escribir cuál es el número 1. El número 1 va a ser A. Luego me dice cuál es el número 2. El número 2 va a ser B. Y cierro paréntesis para que me ejecute la función, ¿cierto? Entonces al ejecutarlo, miren, pongo 5 por ejemplo y 6, él me dice 11, me ejecuta la función. Aquí en el print yo también le puedo decir, por ejemplo, el resultado de la suma de los dos valores es, coma, suma, ¿cierto? Entonces si yo lo ejecuto ahí, miren, le digo, por ejemplo, 7 y 3, me lo suma, entonces el resultado de la suma de los dos valores es 10, ¿cierto? Y me ejecuta aquí la función. Entonces, miren, puedo decirle que mi prima lo puedo colocar también concatenado con texto, la suma, ¿cierto? Voy a hacerlo de otra forma. Ahora voy a hacerlo de manera que la función no me devuelva el resultado, sino que me ejecute la acción. Es decir, lo que me va a hacer aquí no es hacerme este return. Lo que me va a hacer aquí es hacerme... bueno, antes de hacer eso, recuerden que también en lugar de colocar, por ejemplo, de definir esa variable local, yo puedo hacer que en el return se me retorne la ejecución de una expresión. Es decir, yo aquí le puedo decir que me ejecute la suma de número 1 más número 2 en la función, ¿cierto? Entonces aquí no estoy definiendo variables locales, sino que simplemente le estoy diciendo que me devuelva la ejecución de la operación suma entre este número y este número. Como son dos números y son enteros, o pueden ser reales, él me realiza la suma. Si fuese texto, él lo que me hace, recordemos, es una concatenación, pero ahí me ejecuta la operación suma. Entonces, al ejecutarlo, si yo le digo, por ejemplo, ingreso un número 4, ingreso un número 3, por ejemplo, entonces él me dice el resultado de la suma de los dos valores es 7, ¿cierto? Es 7, entonces él miren que me ejecuta la función. Es 7. Entonces, miren que entonces ya lo que voy a hacer es no decirle que me retorne la ejecución de la operación, sino que me ejecute una acción. ¿Cómo le digo que me ejecute una acción? Entonces, en lugar de decirle return número 1 más número 2, le voy a decir que aquí me lo imprime directamente. Print, por ejemplo, el resultado de la suma de los dos números es, coma, y aquí puedo decirle la operación, ¿cierto? Número 1 más número 2. Número 1 más número 2. Observen que aquí también estoy ejecutando una operación entre dos números. Y como aquí estoy ya, no estoy diciéndole que me haga un retorno, que me retorne un valor, entonces este valor ya no lo obtengo mediante un print. Porque el print ya lo estoy haciendo aquí adentro. Aquí le estoy diciendo que me ejecute una acción. Este print es una función también propia del lenguaje, lo que implica o lo que me quiere decir que yo puedo hacer una función y colocarla dentro de otra función. Colocar una función y ejecutarla dentro de otra función. ¿Listo? Entonces, miren que esto es ejecutar otra función. Print es una función. Ya vamos a ver claramente más adelante una implementación parecida. Entonces aquí le estoy diciendo, por ejemplo, el resultado de la suma de los dos números es, y aquí ejecuto la suma. Entonces, en lugar de decirle lo que habíamos hecho, por ejemplo, print suma, aquí vamos a llamar directamente la función. Vamos a decirle que se nos ejecute suma, el número 1 que será A y el número 2 que será B. Entonces, miren, obtenemos los números por teclado y le decimos que se nos ejecute la función. Al ejecutarla,
él va a hacer lo mismo. Miren, ingrese un número, por ejemplo, el 1, ingrese otro número, el 2, entonces él me va a decir el resultado de la suma de los números es 3. O si quieren que lo mostremos de otra manera, podemos decirle, por ejemplo, número 1, número guión bajo 1, coma, concatenado con el más. Aquí no hay necesidad de colocarle espacio. Número 2, igual a esto. A número 1 más número 2, ¿cierto? Entonces observemos. Miren que simplemente le voy a decir número 1 más número 2 igual a la suma de los dos. Si yo la ejecuto la función ahí, miren que eso lo defino dentro de la función y lo ejecuto acá afuera. Entonces él me dice, ingrese un número, por ejemplo 1, ingrese otro número 2, entonces él ya me coloca 1 más 2 igual 3. De pronto es un poco más claro, ¿cierto? Y se ve un poco mejor. Si miren, lo ejecutamos con otros números, por ejemplo el 6 más el 7, entonces dice que 6 más 7 es el valor número 13, ¿cierto? Entonces, observemos que nosotros podemos realizar programación tal cual también dentro de una función y hacer que se nos ejecute en el programa. Entonces, miren que esto de una u otra manera nos resume un poco más y nos organiza un poco más la ejecución de los ejercicios cuando los necesitamos ejecutar. Juan Ballesteros pregunta, ¿se puede hacer que la función que acabamos de definir tenga más variables pero sin necesidad de ingresarlas todas? Claro, por supuesto. Por ejemplo, supongamos que si vamos a ingresar solo número 1 y número 2, por ejemplo, le podemos decir que sea igual a 0. ¿Cierto? Entonces, si nosotros le decimos solamente que nos sume una de las variables en la función, solamente le decimos suma, por ejemplo, ahí dice que debemos ingresar el número 1. El número 1, por ejemplo, que sería A. ¿Cierto? Y no ingresamos más. Miren que como parámetro estamos definiendo dos números y le estamos diciendo que por defecto el número 2 es 0. Entonces, ¿el qué va a hacer? Él simplemente me va a sumar A y no me la va a sumar con nada más. Si yo le digo el número 2, entonces si ingresa en otro número, 98, por ejemplo, él me dice que 2 más 0 es 2, porque solamente le estoy diciendo, bueno, estoy obligando al número 2, le estoy diciendo que el valor número 2 es 0. Es porque aquí en suma le estoy diciendo que me ejecute solamente con el suma, que me ejecute solamente con el valor A. ¿Listo? Solo con el valor A. Entonces miren que no necesitamos ingresarlas todas las variables. Podemos ejecutar la función solamente con una de ellas. De esta manera podemos hacer que nos funcione de forma opcional. Y en el caso aquí, si le decimos, por ejemplo, suma A, B, y nosotros lo ejecutamos y solamente decimos que ingresamos un número y el otro no lo ingresamos, bueno, es porque él me dice que tengo que colocar un número entero aquí, ¿cierto? En 10, por eso me hace ese error. De pronto ahí no es tan claro el funcionamiento. Vamos a ver en otra aplicación un poco más adelante para resolverte bien la duda, Juan, para que lo mires cómo se ejecuta en realidad pues la parte de esa opción. Sí creo que te estoy respondiendo correctamente, o no sé si estoy... Bueno, lo que tú dices, que queramos sumar 5 más 7 más 3, entonces el código habría que cambiarlo de tal manera, pues eso no lo podríamos hacer dentro de esta función. Ya habría que hacer otra implementación, otra estructura diferente para que nos pueda mostrar, por ejemplo, sumas hasta que, digamos, desea continuar no, por ejemplo, ¿cierto? Eso sería implementar un for o hacer un while true y dentro de una función ir concatenando los valores, ir sumando y los acumulando hasta que nosotros le digamos que no deseamos continuar, entonces él ya nos hace la implementación, ¿cierto? De momento no quisiera avanzar tanto, sino que podamos con mucho gusto. Lo que quisiera es que revisemos cómo se hace la implementación de funciones para que las entendamos bien. ¿Listo? Bien, vamos a realizar otra función, una función simple, una función que se llama, por ejemplo, función saludo. Voy a borrar esto.
Y entonces vamos a ejecutar otra función. Una función que se llame función saludo, por ejemplo. Entonces, para ejecutar esta función saludo, a lo que me voy a referir es que en esta función lo que nosotros vamos a realizar es un saludo, simplemente. Por ejemplo, podemos decir que un nombre X va a ser igual a ingresar por teclado un nombre, ¿cierto? Le vamos a decir, digite un nombre. Digite un nombre y entonces lo que me va a imprimir va a ser, él me va a imprimir hola, supongamos coma, o coloquémoslo más bien concatenémoslo con el nombre X. Recuerden que aquí no debemos pasarlo a cadena de caracteres porque lo estamos recibiendo como lo recibimos solamente con input, lo recibimos como cadena de caracteres. ¿Listo? Entonces lo recibimos como cadena de caracteres, no tenemos necesidad de decirle, por ejemplo, str para transformarlo a cadena de caracteres o formatearlo como cadena de caracteres, ¿cierto? Si queremos lo hacemos, si no lo podemos dejar así nomás. Y le vamos a decir que nos haga esto. Entonces, miren, supongamos que vamos a hacer varios saludos. Un nombre X, un nombre Y y un nombre Z, ¿cierto? Nombre Y, entonces aquí hola nombre Y. Y aquí hola nombre Z, por ejemplo. Y aquí nombre Z. Entonces, si nosotros le ejecutamos, el ejercicio lo que va a decir es digite un nombre, por ejemplo. Yo le voy a colocar Diego, él me dice hola Diego. Digite un nombre, ahora el segundo nombre, el nombre Y, supongamos voy a colocar Diana. Me dice hola Diana. Digite un nombre, por ejemplo, un nombre le voy a colocar, por ejemplo, Andrés. Entonces, él me dice hola Andrés. ¿Se fijan? Entonces, la idea es cuando nosotros vamos a realizar una función. La idea de este tipo de funciones es que nos eviten realizar tanta repetición de código. Miren que aquí estamos repitiendo varias veces el código, ¿cierto? Entonces nosotros esto lo podemos resumir haciendo una función. ¿Cómo hacemos la función? Entonces utilizamos la palabra def, recordemos, le colocamos un nombre a la función, yo le voy a poner nombre saludo, importante que le coloquemos la forma más clara posible, que las definamos de la forma más clara posible para entender claramente qué es lo que vamos a realizar. Aquí le voy a colocar que como parámetro le coloque nombre. Y lo que voy a hacer en este nombre es decirle, por ejemplo, primero coloquemos la acción, que me imprima el saludo, ¿cierto? Hola, aquí más el nombre, más el signo de admiración, ¿cierto? Esa va a ser nuestra función. Miren que aquí ya nos podemos evitar todo esto. Y aquí simplemente yo le puedo decir, por ejemplo, que me coloque el nombre X, por ejemplo, que sea igual a input. Digite un nombre, ¿cierto? Digite un nombre. Entonces aquí ya le voy a decir que me ejecute saludo con nombre X. Vamos a hacerlo de esta manera primero. ¿Listo? Entonces miren que yo lo voy a ejecutar. Él me dice, digite un nombre, le voy a colocar Diego otra vez. Entonces él me dice, hola Diego, ¿cierto? Saludo, hola Diego. Entonces él llega y lo saluda. Hola Diego. Es más, podemos hacer que esta solicitud del nombre se haga dentro de la función. Miren que esta es otra acción. Le estamos diciendo que este nombre lo solicite dentro de la función y que me imprima el nombre. Entonces, cuando yo ya lo ejecuto, aquí ya no tengo que decirle ningún parámetro. Cuando yo defino aquí, no tengo que decirle parámetros. Por ejemplo, aquí no le creo parámetros, sino que simplemente defino la función saludo. Y saludo va a ser simplemente sin parámetros. Lo que me va a ejecutar es, me va a solicitar un nombre por teclado en cadena de caracteres y él me va a imprimir el saludo. Hola, el nombre, por ejemplo. Y miren que aquí esa es la definición de la función. Y por fuera de la definición de la función simplemente le ejecuto saludo. No más. Entonces, cuando yo le ejecuto, observen que él me dice, digite un nombre. Yo le coloco Diego. Entonces, él me dice, hola Diego.
me ejecuta el saludo por aquí adentro, ¿cierto? Aquí de hecho le voy a decir, por ejemplo, un backslash n para que me ponga un salto de carro y esta flechita o el cursor me lo indique más abajo, ¿cierto? Yo le voy a decirle, por ejemplo, nombre Juan. Entonces miren que él me coloca, hola Juan, y me coloca el cursor, me hace un salto de carro y me coloca el cursor más abajo, ¿cierto? Miren que de esta manera, entonces, estoy haciendo que se me ejecute una función, pero sin utilizar la palabra return, sin utilizar el retorno, solamente diciéndole que me ejecute acciones. Y también estoy haciendo que esta función se me ejecute sin parámetros. Observen que no le estamos colocando parámetros aquí, y como no colocamos parámetros aquí y dentro de esta definición de la función estamos diciéndole que nos imprima, entonces aquí afuera lo único que hacemos es llamar la función. Solo la llamamos. Ahora, habíamos puesto ese código 3 veces. Yo le puedo decir, por ejemplo, for i in range 3. For i in range 3, que me haga 3 veces ¿qué? Ejecutar la función saludo. Recuerden que como es solamente una línea, puedo colocarla debajo o se la puedo colocar ahí al lado, ¿cierto? Que me ejecute saludo. Entonces miren que si yo ya lo corro, entonces él me dice, digite un nombre. Juan, por ejemplo, entonces él me dice, hola Juan. Me vuelve a preguntar otra vez, digite un nombre, le voy a colocar Diego. Él me dice, hola Diego. Y me vuelve a preguntar otra vez, digite un nombre. Catalina, por ejemplo. Entonces él me dice, hola Catalina. Observen que él me ejecuta 3 veces la función porque la estoy colocando en un for y le estoy diciendo que 3 veces me ejecute lo que estamos colocando aquí, que sería un saludo. Estamos haciendo que eso nos ejecute una función sin utilizar parámetros, ¿cierto? De pronto una función haciendo uso de un parámetro, otra función, supongamos la función líneas. Voy a crear una función líneas. Eso sí, recordemos que al definir la función no debemos utilizar tildes. Al definir variables o funciones no se deben utilizar tildes. Esta función líneas lo que me va a hacer es imprimirme el guión. Aquí le voy a decir que me coloque cantidad. Y lo que me va a hacer es imprimir ese guión multiplicado por el número que nosotros ingresemos por teclado. El guión multiplicado por la cantidad. Entonces aquí simplemente le decimos que nos imprima líneas, por ejemplo, 5. Miren que él como ya sabe que es una función, él mismo me pregunta, ¿cierto? Podemos ver que aquí ya en la documentación me dice, bueno, yo necesito una cantidad. Si nosotros le decimos líneas 1, por ejemplo, en línea 5, pongámosle más bien línea 5, entonces miren que al ejecutarlo, él me imprime 5 líneas. Esta función línea es lo que hace, entonces miren que si yo le coloco la cantidad, entonces él me coloca el guión y lo multiplica por cantidad, ¿cierto? Si yo le pongo cantidad igual 1 aquí arriba, le defino un valor por defecto, entonces si yo solamente llamo líneas sin decirle ningún valor, él me ejecuta la función, pero colocándome una sola línea. Haciendo línea igual a 1. Si yo le digo que por defecto línea sea 20, por ejemplo, y yo le digo líneas sin llamar la cantidad, miren que cuando yo abro él me dice, bueno, cantidad igual 20. Y no le coloco cantidad aquí al ejecutar la función, y la ejecuto, él me ejecuta la función haciéndome 20 guiones. Cantidad lo hace 20 por defecto. Si yo le digo aquí, recordemos, línea 5 y la ejecuto, entonces él ya no le da 5, ya no le da 20, sino que le da 5. Él pone aquí un valor por defecto. Si yo no le coloco ningún valor aquí en el parámetro, entonces él lo que hace es ejecutarme con cantidad igual 20, como lo hemos definido aquí. Y él lo hace por cantidad, como por asegurarnos que nos ejecute muy bien la función sin que haya problemas, ¿cierto? Si yo le ejecuto línea 0, por ejemplo, él lógicamente no me va a colocar líneas, porque va a ser guión por 0, entonces no va a imprimir nada. Si yo le coloco -1,
y lo ejecuto, entonces él tampoco me va a ejecutar. Con números negativos, lógicamente, no me va a imprimir ningún carácter, ¿cierto? Entonces recordemos que si no le coloco nada, él por defecto lo que hace es colocarme 20 guiones. Si los cuentan aquí, debe haber 20 guiones. ¿Listo? Entonces observemos que hemos ejecutado una función sin parámetros, una función con un parámetro, una función y la hicimos con los dos parámetros, con el de la suma. ¿Listo? Bueno, vamos a continuar. Sahir pregunta, dice que en el que acabamos de realizar, en el ejercicio que estamos viendo de las líneas, ¿por qué finalizamos con líneas si habíamos definido previamente los parámetros? Ojo, Sahir, en respuesta. Recordemos que def se utiliza solamente para dimensionar, para definir la función. Por eso de pronto pues el def puede ser por eso que se llama def. Por eso será que se utiliza def. Lo que pasa es que lo que estamos haciendo aquí es hacer la estructura, definir la estructura de la función. Si nosotros no colocamos líneas, si lo quitamos y ejecutamos, observen que él no nos hace nada, no nos muestra nada, porque esto es apenas la definición de la función. Nosotros aquí estamos construyendo la función y le decimos que la función tiene estos parámetros y él nos va a realizar esto. Es como hacer un cartel. Nosotros supongamos que vamos a pegar un cartel por la calle en varias partes. Entonces lo que estamos haciendo aquí es construir o diseñar ese cartel. Hacemos ese cartel y nosotros le hacemos el cartel, pero no lo hemos pegado en ninguna parte. Solamente lo definimos. Como no lo pegamos en ninguna parte, él no nos muestra nada. Diré que si nosotros lo ejecutamos, él no nos muestra nada. Cuando lo hemos construido, hemos diseñado ese cartel, ¿qué debemos hacer después? Lo que debemos hacer es irlo a pegar, ¿cierto? Irlo a mostrar. Por ejemplo, un cartel de Se Busca, entonces uno debe irlo a pegar en varias partes para que lo pueda ver la gente. Entonces, en lugar de pegarlo, lo que hacemos es llamarla, la función, la ejecutamos. Aquí estamos ejecutando diciéndole que, por ejemplo, nos haga con una cantidad de 5 las líneas. Entonces, si nosotros ya la ejecutamos, él ya, bueno, dice, usted aquí definió una función líneas que tiene unos parámetros y él va a ejecutar unas acciones, pero aquí abajo nosotros la tenemos que llamar para que se ejecute. Aquí la estamos ejecutando diciéndole que se nos ejecute la función líneas con estos parámetros. ¿Listo? Recordemos que si no le ponemos parámetros, él por defecto no nos hace, si nosotros le decimos 10, entonces él nos hace, la función nos ejecuta con las 10 líneas, nos hace que la cantidad nos multiplica este guión por 10 y lo coloca 10 veces, ¿cierto? Y debe estar 10 veces. Si nosotros le ponemos 100, él lo ejecuta con 100 guiones, ¿cierto? Él nos hace los 100 guiones, ahí están. Y si nosotros no le colocamos nada, recordemos que él por defecto lo que nos hace es colocar 20 guiones. Nos pone una cantidad igual a 20. ¿Listo? Bien, una vez que ya hemos visto pues cómo ejecutar las funciones, cómo construir las funciones, que las podemos ejecutar con return si queremos que la función nos devuelva un resultado, no le colocamos return si nosotros no queremos que nos devuelva resultados, sino que simplemente le decimos que nos ejecute unas acciones. Entonces ya hemos visto cómo poderlas elaborar. Ahora lo que vamos a hacer son estos ejercicios. El primer ejercicio es este que dice, mediante el uso de funciones, solicitar un número en pantalla, escribir el triángulo conformado por asteriscos. Recuerdan que lo habíamos hecho, ¿cierto? Pero no lo habíamos hecho mediante funciones. Entonces lo que vamos a hacer es que mediante una función, él nos ejecute que nos muestre estos asteriscos, ¿cierto? Entonces, listo, vamos a empezar a realizarlo. Vamos a decirle que en esta función nos ejecute lo siguiente. Esta va a ser la función triángulo con asterisco, ¿cierto? Vamos a crear la función triángulo con asteriscos. Entonces, aquí lo que le vamos a hacer es primero definir. Vamos a definir la función, que se va a llamar asteriscos, por ejemplo. Entonces, asteriscos, la función asteriscos va a tener una cantidad de líneas, ¿cierto?
Así voy a llamar esa variable. ¿Para qué? Para que cuando yo la llame en la función, él me muestre ese parámetro como documentación. Y aquí simplemente le voy a decir que me imprima lo siguiente, que me imprima, recordemos que habíamos puesto una tabulación, slash t, también que me coloque un asterisco multiplicado por ese valor, cantidad de líneas. ¿Cierto? Le hemos dicho que lo multiplique por cantidad de líneas. Ah, bueno, nos faltaba algo. Esto va en un for, ¿cierto? For in range. Claro, nos faltaba el for in range, cantidad de líneas. For i en el rango cantidad de líneas, claro, nos faltaba este for. Vamos a decirle que nos imprima esto multiplicado por cantidad de líneas. Esto va a estar entre paréntesis menos i. ¿Cierto? Vamos a multiplicar este espacio entonces por cantidad de líneas menos i. Luego le decimos que nos coloque un asterisco con un espacio. Y esto que se lo multiplique por el valor i más 1. Recordemos que esto debemos colocarlo en paréntesis, ¿cierto? Para que no nos coja como concatenación, sino para que lo asuma como un número. Entonces aquí llamo, miren que cuando voy escribiéndola, él ya me dice, ah, bueno, usted crea una función que se llama asteriscos y miren que ya me la coloca como función dentro del programa principal. Y ella funciona con un parámetro que se llama cantidad de líneas. Miren que aquí el mismo programa, la misma aplicación ya me lo va colocando. Entonces, asteriscos, cantidad de líneas, ¿cuántas? Nosotros le dijimos que 4, ¿cierto? Entonces, cuando le ejecutamos, entonces miren que le hace las 4 líneas. Recuerden que en la sesión pasada, en la clase pasada, habíamos hecho la implementación, habíamos hecho la explicación de qué es lo que hace detalladamente este ejercicio. Entonces, si queremos ver la implementación, entonces es importante que vayamos a ver el video de la sesión pasada en esta parte, donde está la definición del ejercicio, ¿cierto? Para saber, pues, bien qué es lo que hace cada una de estas líneas. Listo, entonces, esta es una forma de hacerlo, haciendo que miren que estamos haciendo un for dentro de la función, estamos definiendo la función y le estamos diciendo que lo haga con 4 asteriscos. Que queremos que lo haga con 5 asteriscos, entonces él lo hace, miren, con 5 asteriscos, ¿cierto? Es más, podemos hacerlo inclusive con un valor aleatorio. Entonces importamos random, recordemos que importamos ahí estamos importando una biblioteca. Observen esta biblioteca random, ¿qué es lo que tiene? Lo que tiene es funciones. Estas funciones están dentro de esta biblioteca, por ejemplo, que es propia de todas las implementaciones. Cuando ustedes instalan Python, ella viene internamente con estas implementaciones. Entonces, aquí le puedo decir, por ejemplo, que me ejecute asterisco random con, le voy a decir rand range, que me coloque un número entre, por ejemplo, que comience, miren que aquí él me define también básicamente lo que hemos hecho. Aquí vienen las definiciones de lo que nosotros hemos desarrollado. El self, cuando nosotros estamos ejecutando esto mediante programación orientada a objetos, hacemos una construcción y en la construcción nosotros definimos algunos parámetros, por eso tiene este self. Pero pues estamos viendo ahora pues la definición de la función de forma pues elemental, no vamos a profundizar por allá. Le voy a decir que nos haga, por ejemplo, entre 3 asteriscos y 10. Entre 3 y 10. Que entonces que nos ejecute la función asteriscos con un número generado de forma aleatoria entre 3 y el 10. Entonces, si nosotros lo ejecutamos, miren, él lo ejecuta y lo ejecutó con 5. Coincidencialmente lo hizo con el valor 5, ¿cierto? Lo ejecutamos nuevamente, miren que ya lo hace con 2, 4, 6, 8, con el valor 8. Lo ejecutamos de nuevo, lo hace con el 7. Lo ejecutamos de nuevo, lo hace otra vez con el 5. Miren que él va cambiando, ¿cierto? Ahí lo hizo con el 3. Va colocando y se va ejecutando con valores aleatorios. El ejercicio de los asteriscos.
¿Listo? Entonces, mire que lo podemos ejecutar con cualquier cantidad. Le voy a decir que lo vamos a ejecutar, por ejemplo, con 4, que es como está en el ejercicio. Voy a quitar este import random, era solamente para mostrar que nosotros podemos ejecutar funciones también dentro de la función que estamos creando. Y funciones creadas dentro de nuestras propias funciones también. Entonces, otra forma de hacerlo es, por ejemplo, decirle, vamos a decirle por acá arriba que imprimir. Voy a crear un texto que sea imprimir igual. Miren, voy a crear, esta es una variable interna propia de solamente la función. Aquí le voy a decir for in range cantidad de líneas, entonces que en lugar de imprimirme, de hacer ese print, lo que va a hacer es que a la variable imprimir le voy a agregar este backslash t, pero aquí ya no lo puedo concatenar con coma, lo debo concatenar con suma, porque aquí le voy a decir que imprimir va a ser más igual, es decir, él me va a ir cada vez que se ejecute, se va a acumular esta cantidad de líneas. Se me va a concatenar el backslash t más el espacio por cantidad de líneas menos i. Ah, pero esto entonces recordemos que esto sí lo debo pasar a cadena de caracteres. Esto hasta aquí. Por cantidad de líneas menos i más pasar a cadena de caracteres la multiplicación de esos asteriscos por i más 1. Entonces, miren, y también, además, necesitamos concatenarle un salto de carro, ¿cierto? Backslash n, que se nos concatene con eso. Entonces, que miren, obsérvense que eso es lo que me va a concatenar en imprimir. El primero me va a hacer una variable que no tiene texto, luego, por cada paso que va a ser i, en el rango cantidad de líneas, lo que me va a hacer esa cantidad es lo mismo, ¿cierto? Pero me va a agregar un salto de carro aquí al final. Y entonces aquí miren que no estamos haciendo una acción, sino que estamos haciendo solamente ejecutando puras expresiones. Por lo tanto, aquí le voy a decir que me retorne algo. Y le voy a decir que me retorne el resultado de imprimir. Que me retorne imprimir. ¿Listo? Que me retorne imprimir. Entonces, al decirle en el ejercicio, en esta implementación, que me retorne imprimir, al decirle asteriscos 4, él aquí no me va a ejecutar nada, ¿cierto? No me va a hacer nada. ¿Por qué? Porque yo no le estoy diciendo en ninguna parte que me imprima. Solamente le estoy diciendo en esta función que me devuelva el resultado de una cadena de caracteres que crea aquí adentro. Entonces, él lo que me está haciendo simplemente es ejecutarme esta cadena de caracteres, pero yo no estoy obteniendo un resultado, pero no estoy haciendo nada con él. En cambio, aquí sí le debo decir por fuera imprimir, porque estoy recibiendo un retorno. Entonces, como recibo esta variable, yo le digo que me imprima el resultado de ejecutar asteriscos con el valor 4. Cuando yo le ejecuto, entonces él ya me hace toda esa orden y miren que él ya me ejecuta, me hace el triángulo con asteriscos, las 4 líneas de asteriscos. ¿Listo? Entonces miren que esta es otra forma de ejecutar funciones. Vamos a crear una función para recorrer matrices. La voy a llamar función recorrer matriz. ¿Listo? Entonces, esta función lo que va a hacer es crearme, voy a hacer lo siguiente, voy a decir a través de esta función lo que voy a hacer es crear una matriz. Recuerden que vimos pues el significado de lo que es una matriz para poder hacer la implementación del ejercicio de las fichas de dominó. ¿Se acuerdan? Que ese ejercicio tiene una implementación pues un poquito, algo extensa, no ni mucho tampoco, pero sí tiene algo interesante. Y esta implementación de esta matriz también tiene algo interesante. Y es que nosotros podemos hacer que esta implementación la podemos utilizar en otras partes. Yo voy a crear primero, voy a definir, por ejemplo, el dato matriz, que sería obtener, básicamente lo que voy a hacer es definir la matriz, esta definición de la matriz, voy a hacer voy a hacer una función para que me obtenga los valores
Voy a colocar aquí obtener, una acción va a ser obtener los valores de la matriz y otra función que me imprima la matriz. ¿Listo? Entonces, primero lo que voy a hacer es, para obtener los valores de la matriz, voy a crear la función que se llame def, voy a quitar ese dato matriz de aquí. Voy a decirle obtener matriz. Así la voy a llamar, obtener matriz. Y obtener matriz, voy a decirle que para obtener la matriz me ingresen la cantidad de las filas y la cantidad de columnas. ¿Cierto? Que nos ingresen la cantidad de filas y la cantidad de columnas. Entonces miren que ya le vamos a decir, por ejemplo, por teclado al usuario, ingrese la cantidad de filas, ingrese la cantidad de columnas. ¿Listo? Entonces ya una vez que hemos hecho esto, voy a crear una variable interna llamada matriz resultado. Esta matriz resultado va a ser igual a, básicamente es una lista. Recordemos que como lo vimos en la sesión pasada también, una matriz básicamente es una lista de listas. Y la vamos a definir como la definimos en la sesión pasada. Recordemos que lo que hicimos fue definir una lista vacía y de ahí a cada lugar de esa lista le vamos implementando otra lista. Entonces le voy a decir aquí, voy a crear una variable i, recordemos, for i in range, el rango va a ser cantidad de filas. For i in range, cantidad de filas, aquí le voy a decir a matriz resultado que me cree. Recordemos, la primera fue una lista, aquí le voy a decir que me coloque un append, otra lista, ¿cierto? Entonces, por cada línea que se me va ejecutando ahí, él me va creando otra lista. Aquí le voy a decir for j in range. Recordemos también que si hay dudas sobre estas implementaciones que estamos haciendo, esta implementación también, este ejercicio lo hicimos en la sesión de la clase pasada y está pues detalladamente explicado. Matriz for i in range, y le voy a decir aquí cantidad de columnas. Entonces es lo que me va a hacer aquí. El i me va a controlar las filas. Mire que por cada fila que voy recorriendo, él me va creando una lista. En cada uno de los espacios de esta lista me va creando otra lista, ¿cierto? Ahora sí, for i y for j in range, cantidad de columnas. Aquí lo que voy a hacer es ingresar el dato. Pero el dato lo voy a ingresar a través de otra función. Y esta función la voy a crear antes. Por eso había creado una función llamada dato matriz. Este dato lo voy a obtener mediante otra función. Y en este dato matriz necesito la fila y la columna. ¿Qué es lo que voy a hacer aquí? Aquí en este dato matriz, en esta otra función, le voy a decir que me imprima, por ejemplo, ingrese el dato. Lo voy a hacer lo más visible, lo más didáctico posible, para que nos lo muestre de la mejor forma posible. Aquí le voy a decir que me convierta a cadenas de caracteres el valor que tiene en la fila. Miren que estoy concatenando, ¿cierto? Ingrese el dato, abro corchetes, aquí coloco la fila, el valor de la fila, aquí cierro corchetes, vuelvo y abro corchetes otra vez, lo concateno con formateo en cadena de caracteres el valor de la columna. Le coloco aquí el corchete para cerrar. Le digo 2 puntos. Y para que me quede, para que me pueda ingresar y me quede el cursor justo ahí al lado, le voy a colocar que me coloque un end con valor espacio. Pues miren que esta es otra implementación del end. Ya no para que me cree datos al lado, sino para que el cursor me lo deje justamente al lado. ¿Listo? Voy a crear una variable llamada dato, cuyo valor va a ser lo que el usuario ingrese en la entrada. Input. Miren que no lo estoy creando como texto, ni lo vamos a crear como texto. Inicialmente dejémoslo como texto solamente. ¿Listo? Y aquí le voy a decir que me devuelva el dato.
return dato. Es más, yo le puedo decir, en lugar de decirle dato igual a input, recuerden como lo hicimos con la suma, le puedo decir que me retorne input simplemente. Pero esto es como para que nos quede más claro, ¿listo? Aquí vamos a obtener el valor desde la entrada. Entonces yo aquí puedo, por ejemplo, miren, hacer la documentación. Obtener el valor ingresado por el usuario. Y aquí lo que voy a hacer es devolver el valor que el usuario entregó o ingresó, más bien. Entonces mire que puede hacer documentaciones en una sola línea con recordemos, con el hashtag, o la puedo hacer de varias líneas con los tres las comillas dobles, pero seguidas, ¿cierto? Tengo que, así como las abro igual, tengo que cerrarlas. Entonces voy a hacerlo solamente con el hashtag, devolver el valor que el usuario ingresó, entonces return dato. Miren que ahí voy documentando un poco más esto. Entonces, este dato que lo voy a ingresar, miren que lo voy obteniendo por fila y por columna, recibo un dato. Entonces, ingresar el dato, aquí está ingresar el dato, lo que voy a hacer aquí es ejecutar esa otra función. Le voy a decir que en matriz resultado, en la posición i.append, recuerden que esto es como lo hicimos en la sesión pasada, ¿cierto? Aquí lo que vamos a hacer es ir ingresando uno a uno los datos de esa segunda lista. Esa lista que está dentro de la posición I. En la posición I, en la primera posición, creamos de una vez otra lista, ingresamos los datos de esa segunda lista. Luego I se nos aumenta una posición, creamos otra posición, creamos otra lista e ingresamos los valores en esa segunda lista, ¿cierto? Eso es lo que vamos a ir haciendo. Entonces aquí en append le voy a decir que nos ingrese el dato matriz en la fila I y en la columna J. Miren qué dice, dato matriz fila, que definamos fila, ¿cierto? Miren, definamos fila, la fila sería la I, la columna sería la J. Entonces miren que hasta ahí tenemos dos funciones. Una que nos permite obtener la matriz. Dentro de esta función se nos va a ejecutar esta otra función que la estamos definiendo por fuera. Miren que es una función general y esta función general la puedo llamar aquí dentro de otra función. La estamos llamando dentro de esta función. Esta tiene dos parámetros, esta también tiene dos parámetros. Recordemos que este nombre fila y nombre columna es propio, pero de solamente la función. Este nombre cant filas y cant columnas es propio de solamente esta función. Como le llamemos por fuera, nosotros podemos utilizar el mismo nombre. Casi que no quiero utilizar los mismos nombres aquí para que no tengamos confusiones. Miren que aquí estamos ejecutando esta función de acá afuera. Una vez que ya la hemos obtenido, porque ya la obtuvimos, la matriz, la vamos a imprimir. Digámosle imprimir, por ejemplo, inicialmente. Vamos a imprimirla. Entonces le voy a decir que me imprima. Le voy a decir, y miren lo que vamos a hacer. Le vamos a decir que nos imprima obtener matriz. Ah, bueno, nos faltó solicitar las filas y las columnas, ¿cierto? Filas va a ser igual a int, esto sí tiene que ser entero, input, le vamos a decir ingrese la cantidad de filas, por ejemplo. Int input ingrese la cantidad de filas. Columnas va a ser igual a int input ingrese la cantidad de columnas. Miren que esto ya lo estamos haciendo en el programa general, ¿cierto? Nos estamos ejecutándolo fuera de estas declaraciones de funciones. Imprimir la matriz, entonces aquí le decimos ingresa la cantidad de filas, en columnas ingresa la cantidad de columnas, y aquí le decimos print, por ejemplo, obtener matriz en filas y columnas.
Es más, hagámoslo de otra manera para que no tengamos confusiones. Voy a crear una matriz cuyo valor será obtener matriz con filas y columnas, ¿cierto? Ahí simplemente la estamos obteniendo. Y aquí le vamos a decir que la imprime. Print matriz. Eso, vamos a obtener la cantidad de filas y obtener la cantidad de columnas. Entonces miren que cuando lo ejecutamos, él dice, ingrese la cantidad de filas. Por ejemplo, vamos a hacerlo de 3 por 3. Ingresa la cantidad de filas 3, ingresa la cantidad de columnas 3. Entonces miren que él me dice, ingrese el dato 00, el que está ubicado en la parte superior izquierda sería, ¿cierto? Supongamos que es 1. Ingresa el dato 01, supongamos que es 0. Ingresa el dato 02, supongamos que es 0. Ahora ingrese el dato 10. Mire que ya pasa a la segunda fila con el primer dato, con el de la primera columna. Supongamos que es 0. El dato 11, supongamos que es 1. El dato 12, supongamos que es 0. Y ahora dice ingrese el dato 20. Supongamos que va a ser 0. El dato 21 será 0 y el dato 22 será 1. Miren que ahí me solicitó 9 datos porque hicimos una matriz de 3 por 3, ¿cierto? Interesante esto. ¿Por qué me dijo non? Porque resulta que aquí me faltó decirle, ¿qué me faltó decirle aquí a la función? A la función me faltó decirle que me entregue ese resultado, ¿cierto? Me faltó decirle por acá afuera que me entregue matriz resultado. Return matriz resultado. Cuando yo le digo que me entregue ese matriz resultado, entonces ya a este matriz de acá afuera le va a entregar toda esta matriz que estamos conformando aquí adentro y se la entregamos acá a matriz. Entonces si le ejecutamos, vuelve y nos dice 3, por ejemplo, columnas 3, entonces la posición 1, 0, 0, por ejemplo, hagámoslo rápidamente, 0, 1, 0, y aquí 1, 0, 0 otra vez. Entonces miren que él ya me la imprime, ¿cierto? Estas son las posiciones. En la posición 0, 0 está el valor 1, en la posición 0, 1 está el valor 0, en la posición 0, 2 está el valor 0. En la siguiente fila, en el 1, 0 está el 0, en la siguiente posición 1, 1 está el 1, en la posición 1, 2 está el 0. En la posición 2, 0 está nuevamente el 1, en la posición 2, 1 está el 0 y en la posición 2, 2 está el 0. ¿Cierto? Entonces miren que él nos imprime una lista de listas, porque en realidad eso es esa matriz en Python, una lista de listas. Pero lo que vamos a hacer aquí es que le vamos a decir que nos imprima, vamos a hacer que necesitamos imprimirla en forma de una matriz, ¿cierto? Entonces vamos a crearla de esa manera. Vamos a crear la función que se llama imprimir matriz. Imprimir matriz. Entonces aquí aquí voy a recibir matriz a imprimir. Voy a llamarla matriz imp. Y esta matriz imp va a tener estas líneas. For i in range, le voy a decir que el rango será la longitud o la cantidad de elementos que tiene la matriz imp. Esta matriz imp, recuerden que cuando la creamos, ella tiene una lista de listas. Y cuando le decimos que la longitud de matriz imp, ella va a tener la cantidad de listas que hemos ingresado en las filas. Como hicimos 3, 3, en la cantidad de filas tiene 3, entonces él me tiene 3 listas. Pero cada una de esas 3 listas me contiene otras 3 listas que son las columnas, ¿cierto? La fila 0 contiene estas 3 columnas. La fila 1 contiene estas 3 columnas. La fila 2 contiene estas 3 columnas. ¿Listo? Tiene 3 elementos. Entonces, matriz imp, ella tiene 3 listas. Cada una de las listas tiene 3 elementos, pero pues ella tiene el tamaño 3 inicial. Entonces, aquí le voy a decir que me imprima que la variable línea, más o menos lo que hicimos arriba, ¿cierto? Me le asigne el valor, comillas, comillas. ¿Se acuerdan lo que habíamos hecho? Para concatenarla, bueno, con los guiones. Aquí le voy a decir for j in range. Ahora sí le voy a decir la longitud de matriz imp en la posición i. Si hay una de las listas que, digamos, tiene un tamaño diferente, entonces él va a llegar hasta
la longitud que tenga esa lista en cada una de las líneas. Aquí le voy a decir que línea más igual, cambiar a cadena de caracteres, matriz imp. A ver, aquí yo no creo que tenga que cambiar la cadena de caracteres porque este valor igual es un dato, como lo podemos apreciar aquí, que está entre comillas, no estamos recibiendo un valor numérico, sino un valor en cadena de caracteres. Entonces le puedo decir que me lo concatene directamente. Matriz imp en la posición I, J, ¿cierto? Concatenado con un espacio. Y que cuando acabe de hacer ese for, de concatenarme todos los valores, me imprima cada una de las líneas. Me imprima la línea, print línea. Y listo. Eso es lo que me va a hacer esa implementación. Entonces la matriz, miren que ahí estamos obteniendo la matriz. Y aquí le voy a decir print, supongamos, voy a colocar un mensajito solamente con un \n. Le voy a decir aquí imprimir matriz. Y aquí le voy a decir, ya en lugar de print, mire que la voy a llamar. Le voy a decir imprimir matriz. ¿Con qué matriz es la que voy a imprimir? Matriz. ¿Cierto? En lugar de matriz imp, entonces le puedo colocar, por ejemplo, matriz a imprimir. Así puede llamar esta variable, miren, con puros guiones bajos. Entonces aquí te voy a decir que la longitud matriz a imprimir, que matriz a imprimir en la posición I, que línea más igual, matriz a imprimir IJ, más el espacio y luego me imprima la línea. Cada vez que se vuelve a ejecutar el I, la línea me la vuelve otra vez espacio en blanco, entonces se me ejecuta, ¿cierto? Entonces aquí yo le voy a decir, imagínense, miren. Obtengo el valor de las filas, obtengo el valor de las columnas. Aquí le digo a que matriz se me ejecute obteniendo, que me ejecute obtener matriz con el valor que ingresa en filas y con el valor que ingresa en columnas. Después que la obtengo, aquí le voy a decir imprimir matriz y él me imprime matriz, pero ya en forma de matriz, ya no lo va a imprimir así. Vamos a ejecutarlo y vamos a verlo funcionando. Cantidad de filas 3, cantidad de columnas 3. El ingreso es el dato 00, 1 por ejemplo 00, el dato 10 va a ser 010 y el otro va a ser 001. Entonces para imprimirlo, miren, cuando ya lo imprime, miren cómo lo muestra. Él me ejecuta la impresión de la matriz. Él ya me dice, bueno, la matriz, miren que el primer dato, el valor 00 que es este es 1, el 01 es este 0, el valor 02 es este 0, luego el valor 10 es este 0, el valor 11 es este 1, el valor 12 es este 0. El valor 20 es este 0, el valor 21 es este 0, el valor 22, perdón, es este 1 aquí. Que nosotros queremos ejecutar una matriz de 2 filas por 2 columnas y con valores aleatorios, por ejemplo, el 2, el 5, el 6, el 9. Miren que ahí lo crea. Igual miren que ahí la está elaborando. En la posición 00 es el valor 2, la posición 01 es el valor 5, la posición 10 es el valor 6, la posición 11 es el valor 9. Miren que estas funciones, estas implementaciones ya nos pueden quedar registradas para que nosotros podamos implementarlas de acuerdo a lo que nosotros deseemos, ¿cierto? De acuerdo a nuestras implementaciones que deseemos elaborar. Miren que a través de funciones, entonces, nosotros hacemos la función y después ya solamente, miren que obtener matriz, esto ya lo podemos importar para elaborar en otro ejercicio. Y la impresión de la matriz también ya nos queda pues para poderlo implementar en otra parte. ¿Listo? Ahora sí vamos a realizar un ejercicio. ¿Cuál será el ejercicio que vamos a realizar? El ejercicio siguiente después que que está aquí, ¿cierto? Vamos a realizar el siguiente ejercicio,
que es dadas dos fichas de dominó representadas por una cadena de caracteres. ¿Se acuerdan de esa implementación que hicimos la clase pasada? ¿Cierto? Hicimos el funcionamiento de split, de la función split. También que eso estaba implementado en la clase pasada. Vamos a decirle pues que por una cadena de caracteres, mediante el uso de funciones, establecer si encajan o no encajan. Ahí está el ejemplo, ¿cierto? Las dos fichas de dominó y el resultado es que las fichas no encajan. ¿Listo? Entonces vamos a hacer la implementación. Voy a hacer pues, bueno, en este caso el ejercicio va a ser la función para determinar si encajan dos fichas de dominó. Vamos a crear una implementación entonces de una función o funciones que nos van a permitir determinar si encajan dos fichas de dominó desde una cadena de caracteres, ¿cierto? Entonces, básicamente, las fichas van a ser iguales a la implementación que están ahí, ¿cierto? 1, 4, 2, 5. Pongámoslo así, entonces. 1-4, espacio 2-5. Así es como están, ¿cierto? 1, 4, 2, 5. Listo, entonces. Lo primero que hacemos es crear la función, supongamos comparar fichas. La voy a llamar así, comparar fichas con una cadena de caracteres. Entonces lo que ingresaré como parámetro será una cadena de caracteres. La voy a llamar comparar fichas. Si ustedes, por ejemplo, desean crear más funciones, por ejemplo, yo aquí voy a crear otra función que se va a llamar separar por guiones. Separar por guiones, vamos a ver ahora, le coloco los parámetros. Y si la voy a dejar señalada para crearla después, aquí simplemente le coloco pass. En Python, eso me sirve para que no me genere errores en la implementación de los demás elementos. Entonces miren que simplemente le pongo pass para decirle que la voy a implementar en un momento. La voy a implementar después, ¿cierto? Voy a decir comparar fichas. Ahora sí, en comparar fichas voy a crear una variable llamada fichas divididas. En realidad, fichas divididas van a ser una lista. Lo que me va a crear es una lista llamada fichas divididas. ¿Y qué va a tener esta lista? Va a tener a cadena de caracteres punto split. Recordemos que la función split básicamente nos divide, en este caso nos divide la cadena de caracteres que tenemos en este caso como parámetro de entrada. Esta cadena de caracteres va a ser estas fichas que están aquí, nos va a tener como parámetro de entrada y esto lo va a dividir básicamente por defecto nos divides con el espacio, ¿cierto? Lo que hace es dividirnos con el espacio. Entonces aquí lo que hacemos es dividir las fichas divididas, va a quedar como cadena de caracteres, ¿cierto? Y voy a crear la matriz de las fichas. La matriz de las fichas entonces va a ser igual, miren, a una lista en blanco, que es básicamente algo parecido a lo que hicimos en la implementación también de la clase pasada. Le voy a decir aquí for i in range len fichas divididas. Entonces él me va a hacer un for i de acuerdo a la longitud que tengan estas fichas divididas, ¿cierto? Él me lo va a dividir en espacios, entonces si aquí tengo más fichas, él igual me va a dividir tantos espacios como tenga, y él me va a hacer un for i in range, la longitud de los elementos que me resulten después de haber separado la cadena de caracteres por espacios. Aquí entonces le digo que como voy a hacerla a tipo matriz, entonces a matriz fichas, le voy a decir que me haga un punto append. Recuerden más o menos lo que hicimos en la situación en la clase pasada, ¿cierto? Que me coloque también otra lista, matriz fichas.append
otra lista y le voy a decir que matriz fichas, entonces en la posición I, miren que la creamos y ahí mismo en esa posición vamos a decir que esa lista va a ser igual a, voy a ejecutar separar por guiones con fichas divididas. Fichas divididas en la posición I. Entonces, ahora sí ya me entienden qué vamos a hacer aquí en separar por guiones, ¿cierto? En separar por guiones voy a necesitar entonces una cadena de caracteres. Miren, la puedo llamar de la misma manera, cadena de caracteres. Pero el que le llame de la misma manera este parámetro, a que lo llame de la misma manera este parámetro en las dos funciones diferentes no implican que vayan a ser la misma variable. Es una variable propia, que este parámetro es propio de esta función separar por guiones y esta cadena de caracteres es un parámetro propio de esta función comparar fichas. ¿Listo? Cadena de caracteres y le voy a colocar un parámetro opcional que sea un separador. El separador va a ser el guión, porque se llama separar por guiones, ¿cierto? Sin embargo, aquí quiero aprovechar esa función para que miremos también una implementación de lo que habíamos visto, que son pues parámetros opcionales. ¿Cierto? Entonces aquí simplemente le voy a decir separar por guiones, cadena de caracteres con el separador. Entonces voy a llamar aquí una variable llamada cadenas, que en lugar de este pues va a ser otra lista. Cadenas va a ser cadena de caracteres punto split. Miren que él me va a ejecutar, me va a dividir la cadena de caracteres con el separador. Y aquí le digo que me regrese return cadenas. Entonces, ¿qué me va a hacer? Va a dividirme. Va a obtener una cadena de estas, la va a separar por guiones y va a obtener dos valores. ¿Cierto? O cada uno, pues, o cadenas va a ser los valores de las fichas, básicamente. En lugar de ponerle cadenas, pongámosle valores fichas. Valores ficha. Entonces, él me va a retornar es valores ficha. Él va a tomar esta cadena de caracteres que le entrego, miren, separar por guiones, fichas divididas en la posición I. Él va a obtener primero este valor, 1-4. Entonces, él va a obtener fichas divididas en la posición I, que es 1-4, le ejecuta separar por guiones. Separar por guiones, ¿qué hace? Obtiene esta cadena. Miren que por defecto el separador es el guión. Dice, coma, separador igual guión. Aquí es cuando estoy creando por defecto un valor. Si yo aquí en este no le agrego el parámetro del separador, por ejemplo, miren, aquí me dice separador. Si yo el separador lo agrego como si, por ejemplo, si fuese asterisco, entonces él ya no me hace la separación con el guión, sino que la haría con asterisco. Puedo utilizar otro separador y ejecutar la misma función para hacer otra separación utilizando otro elemento. En este caso, como yo le estoy diciendo separar por guiones, solo fichas divididas, entonces aquí lo tengo el separador como un parámetro opcional. No lo tengo, recuerden, como un parámetro definitivo, sino opcional. Entonces, el darle a un valor dentro de una función es hacer que un parámetro quede opcional en la función. Entonces, bien, aquí no van estos dos puntos. Lo que me ejecuta es, entonces fichas divididas, va a dividirme la cadena de caracteres. Recuerden, esta cadena de caracteres me la divide por espacios, entonces fichas divididas en la posición 0 va a ser 1-4, fichas divididas en la posición 1 va a ser 2-5, ¿cierto? Luego le digo que me cree la matriz fichas. En la matriz fichas le voy a decir que for in range len, fichas divididas, en este caso la longitud va a ser 2 porque tiene 2 elementos, ¿cierto? Y él va a hacer lo de la posición 0 y posición 1. Entonces él me va a hacer el matriz fichas.append, me crea otra lista. Miren que estamos creando una lista de listas, es decir, una matriz. Y le voy a decir que en la posición primera, entonces esto va a ser igual a separar por guiones fichas divididas en la posición I. Miren que lo hago una sola vez. Entonces fichas divididas. Este guión 4, fichas divididas en la posición I va a ser la posición 0, que es este 1-4. Entonces él me ejecuta separar por guiones
Fichas divididas será 1-4. El separador es el guión. Entonces los valores de ficha va a ser cadena de caracteres punto split con el separador, que va a ser el guión. Entonces él me retorna valores ficha, que es una lista, que tiene dos elementos, ¿cierto? Tiene el elemento 1 y tiene el elemento 4. Entonces ese elemento 1 y ese elemento 4 básicamente se obtienen aquí en matriz fichas I. Se está obteniendo una lista de dos elementos, el 1 y el 4. Y luego cuando ejecuta para el 1, ya me obtiene el segundo elemento, que es el 2 y el 5. Lo separa y lo entrega a matriz fichas 1, que sería otra lista. El 2 y el 5, ¿cierto? De aquí simplemente le puedo decir, por ejemplo, para mirarlo. Me salgo del for, de ese for, y le digo return matriz fichas, por ejemplo. Matriz fichas, miren que aquí le estoy diciendo fichas es igual a 1-4, 2-5, y aquí le voy a decir, por ejemplo, que me imprima la ejecución de la función que está ahí, que se llama comparar fichas. Comparar fichas, y él me dice cuál es la cadena de caracteres que voy a colocar aquí. La cadena de caracteres se llama fichas. Miren que de todo lo que habíamos ejecutado en la sesión pasada, después de haber definido funciones, básicamente lo que estamos haciendo son dos líneas. Estamos creando la cadena de caracteres y le estamos diciendo que nos ejecute la función con esta cadena de caracteres. Seguramente se entiende mucho mejor el ejercicio, ¿cierto? Y cuando la imprimimos, miren que él me imprime básicamente, me lo divide. Me entregan la matriz y la matriz es una lista de listas. Python entiende que es una lista de listas y él la imprime, ¿cierto? Miren que es una lista que tiene dos valores como cadenas de caracteres. Un valor 1, un valor 4. Y tiene otros dos valores también como cadenas de caracteres, el valor 2 y el valor 5. No lo estamos trabajando como números, estamos trabajándolos como cadenas de caracteres. Miramos que hasta ahí ha funcionado, ¿cierto? Y tenemos dividida ya toda la cadena de caracteres, básicamente, en valores en una matriz. La matriz con una fila que es el 1, 4, el valor de la primera ficha, y otra matriz con otros dos valores que es 2, 5. Otra matriz, no, perdón, otra fila en la misma matriz con la columna 2 y 5, o una lista de listas con otra segunda lista que serían los dos valores de la segunda ficha. ¿Listo? Eso era, en este retorno lo había puesto simplemente para que verifiquemos que nos está construyendo esa matriz. Voy a ponerlo en comentario. Más bien lo voy a quitar para que no entremos en confusiones. Ahora sí, aquí afuera, miren, recordemos que entonces aquí ya lo que vamos a hacer es comparar los valores de las fichas. Y definir si encajan o no. Comparar los valores de las fichas y definir si encajan o no. ¿Listo? Entonces, aquí voy a crear un mensaje. Miren que todavía estoy dentro de la misma tabulación, dentro de la definición, ¿cierto? Dentro de esta función, no me he salido de aquí. Entonces, lo que voy a hacer es, dentro de esta función, crear el mensaje MSJ, simplemente le voy a crear el mensaje que diga no encajan. El mensaje que diga no encajan, ahora sí le digo aquí, for in range, longitud de matriz fichas. Recuerden que matriz fichas es una lista de listas, ¿cierto? Entonces, si yo le digo matriz fichas, él me va a decir que es la longitud de esta lista que tiene en este caso dos listas. Len matriz fichas. Ahora sí le voy a decir if matriz fichas, if matriz fichas en la posición 0. Ojo que voy a comparar simplemente los que están en la primera ficha. Y in matriz fichas
1, es decir, estoy buscando el valor 0 y, es decir, voy a comenzar a buscar el valor 1. Si el valor 1 se encuentra en esta cadena de caracteres o en esta lista. Eso es lo que estoy diciendo aquí. 0, i, voy a hacerlo, entonces, que me muestre si el valor 1 está o es igual entre estos dos, si está en uno de estos dos valores. Y si el valor 4 está en uno de estos dos valores. Entonces, que me ejecute lo siguiente, que me coloque en el mensaje, encajan. Voy a decirle que me haga esto. Me falta aquí el in, ¿cierto? For i in range. For i in range. Eso, Carlos, muchas gracias. Mensaje encajan, ¿cierto? Entonces este mensaje, recuerden que es una sola línea que voy a dejar aquí. Esta sola línea la puedo colocar al lado del if. Bueno, la voy a dejar debajo pues para que la entendamos mejor. Y aquí les digo que me return, que me dé un return, le voy a decir que me entregue un mensaje que me diga las fichas más que me lo concatene con mensaje. Return las fichas y me lo concatene con mensaje. Entonces este es el return de esta función. Esta función me va a regresar las fichas encajan o no encajan, ¿cierto? Entonces ya no me va a entregar esta matriz, sino que simplemente me va a decir si las fichas encajan o no. Entonces lo ejecutamos y miren qué dice. Las fichas no encajan, porque es 1.4-5, no encajan. Si esta fuera 2.4, 2.5, y lo ejecutamos, miren que él dice, las fichas encajan. Porque este 2 es igual, es decir, el valor 0i, el valor 0.1 en el primer caso que se ejecuta, el valor 0.0, perdón, sería este valor 2. Este valor 2 se encuentra en matriz fichas 1. Matriz fichas 1 sería el valor que está aquí, ¿cierto? 2 y 5. El 2 es el mismo 2 que está ahí, entonces por eso él me dice que encajan. Si le colocamos 1, 4 y 2, 5, recordemos que él dice, entonces las fichas no encajan. Si en lugar de este 4 colocamos el 2, por ejemplo, mire, las fichas encajan. 1, 4, 2, 5. Las fichas no encajan. Si en lugar de este 2 estarían 4, por ejemplo, miren, las fichas encajan. Si en lugar del 4 está un 1, las fichas encajan. Este pues era 2. Si en lugar del 5, por ejemplo, es igual un 6, por ejemplo, entonces miren, él dice, las fichas no encajan. Si es 2, 1, las fichas encajan, ¿cierto? Miren que lo estamos comparando en todas las posiciones. 2, 4, las fichas encajan. Y como lo teníamos 2, 5, entonces, mire que él dice, las fichas no encajan. Estamos cumpliendo con el ejercicio, no 4, 2, 5, y estamos entregando como resultado, las fichas no encajan. Pero estamos comparando que funcionen en todos los casos. Observen entonces que las funciones hacen que un ejercicio o una implementación se nos resuma de la mejor forma posible y estamos modularizando un ejercicio para que lo podamos ejecutar y lo podamos implementar de la mejor forma posible y el código que obtenemos lo podamos reutilizar. Les agradezco entonces, muchachos, a todos su atención, su asistencia, les agradezco su puntualidad, les agradezco su entrega. Espero que estas 20 horas hayan sido muy nutritivas, hayan sido muy constructivas para su propio aprendizaje y que sea pues un aporte para el concurso y para su propio futuro. Y hasta una próxima ocasión. Hasta luego a todos.